Un cordial saludo para todos, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Vamos a empezar nuestro video de análisis semanal con un breve repaso sobre las situaciones fundamentales que tenemos para esta semana en el mercado Forex. Vamos a empezar por algunos comentarios. Semana de alto impacto en cuanto a fundamentales. Hemos visto un inicio un poco plano, un poco quieto del mercado. Sin embargo, están por definirse varias situaciones que irán moviendo el precio de las principales divisas. Para comentar, inicialmente esta semana tenemos una noticia por publicarse en cuanto a la decisión del Banco Central Europeo de la publicación sobre su tasa de interés. No se espera mucho que haya mayor variación en cuanto a la tasa como tal, en cuanto al movimiento de la tasa, pero sí esperamos tener algunas luces en la conferencia de prensa que se va a realizar después de la publicación de la decisión de la tasa, donde esperamos ver cuáles son las perspectivas del banco y de Mario Draghi, el presidente del Banco Central, frente a la posibilidad de continuar retirando los estímulos económicos de la economía europea, porque esto le daría un gran mensaje de fortaleza al euro y podríamos ver movimientos continuados del euro al alza, que si bien han venido ganando bastante terreno, han llegado a zonas donde se han estado agotando, por decirlo de alguna forma. Estábamos esperando para la mañana del día de hoy o para la noche del día de ayer mmm, una, una conferencia de prensa de la decisión del Banco Central de Japón sobre su tasa de interés, donde básicamente todo quedó igual. ¿En qué sentido? Las perspectivas siguen iguales, el banco no abandona su idea de continuar estimulando la economía para lograr alcanzar el objetivo inflacionario que tienen, que es de llegar a mover la inflación hasta el 2%, con lo cual han implementado una serie de medidas, entre esas mantener una tasa de interés supremamente baja. Segundo, inyectar una cantidad absurda de dinero, de yenes, a la economía japonesa, y esto sencillamente buscando estimular o incrementar la capacidad de consumo de los japoneses. En esa lógica, por ahora, sobre los datos que tenemos al día de hoy, el mercado efectivamente ha estado respondiendo a eso. Además, tenemos, digamos, como gran noticia de la semana, por lo menos por ahora, el tema del cierre del gobierno federal estadounidense, que se produjo el día viernes a las 12 de la noche, producto de una falta de acuerdo entre los demócratas y republicanos para prorrogar por un tiempo la financiación o la asignación presupuestal que deben hacerle al gobierno federal estadounidense, como por decirlo de alguna forma al gobierno central de Estados Unidos. Esto se dio básicamente porque los demócratas han querido utilizar su votación dentro del Congreso para presionar algunas reformas en cuanto a algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de Trump en algunos sectores específicos. El más llamativo de ellos, el programa DACA, el programa que existía en Estados Unidos para la normalización, digamos así, legal de inmigrantes. Y esto había traído algunas conversaciones en pro y en contra del tema, pero el gobierno Trump ha sido enfático en decir que mientras no se genere la asignación presupuestal no va a negociar, es decir, que hay negociación, pero una vez se haya generado la asignación presupuestal. Entonces, por ahora, hasta este momento, hasta el momento de grabar este video, no tenemos todavía acuerdo y eso mantiene el gobierno central estadounidense cerrado. Cabe recordar que según datos de Bloomberg, el cierre del gobierno central estadounidense le cuesta a la economía americana 6.500 millones de dólares cada semana. Entonces es bastante importante que el gobierno estadounidense empiece a buscar salidas. En un tema fundamental, digamos, en el marco de noticioso, tenemos noticia muy importante, encuesta SIU alemana, muy importante para el euro, una medición sobre la confianza del consumidor en Alemania. Nuevamente tenemos IPC para Nueva Zelanda, día miércoles a las 4:45 de la tarde, estoy hablando en hora Nueva York.
El día jueves tenemos lo que les estuve comentando en un principio, tasas de interés y la conferencia de prensa del señor Mario Draghi, en el que esperamos no ver mayores variaciones. La verdad, el foco del mercado ese día va a estar centrado en cuáles son las palabras o cuáles son las perspectivas económicas de Draghi frente a la economía euro. IPC de Japón, recordemos que intentan llegar al 2%, su tasa actual es del 0.6%, se espera un incremento al 1.1%, el objetivo anual es del 2%, así que veremos si realmente las medidas que ha estado tomando el Banco Central van a dar frutos. Y el día viernes tenemos Producto Interno Bruto americano y Producto Interno Bruto de Gran Bretaña. Datos muy relevantes. Vamos a ver ahora algunos movimientos técnicos que hemos estado compartiendo a través de nuestro canal de Telegram totalmente gratuito. Si quieres acceder a este tipo de análisis, donde estamos compartiendo de manera diaria, de manera constante, muchos análisis, muchas oportunidades de inversión, en la parte de abajo de este video, en la descripción, te voy a dejar nuestro link a nuestro canal de Telegram totalmente gratuito. El dólar australiano versus el yen japonés, habíamos enviado la observación, el análisis en este punto, justamente en este círculo rojo, precisamente porque la estructura del marco en 4 horas parecía estar repitiendo un patrón. Esta zona de aquí, esta zona de esta línea negra, ha sido utilizada como una zona de soporte en de resistencia en 2 ocasiones, y aquí estaba siendo utilizada como una zona de soporte del precio. Una vez se genera el testeo del precio en esta zona, el movimiento llega nuevamente a este techo que no ha sido capaz de romper el, eh, el dólar australiano versus el yen japonés, y producto de la noticia de la tasa de interés, de la decisión de la tasa de interés, hemos visto un movimiento muy agresivo en caída del dólar australiano versus el yen japonés. Sin embargo, vemos como nuevamente, para que lo tengamos en cuenta, en esta zona, estas son las formas que el precio nos va anunciando cuál puede ser su posible movimiento. En esta zona que compromete dos cosas. Uno, la zona del soporte y resistencia de esta línea horizontal, y dos, esta línea de tendencia diagonal de 4 horas que ha sido respetada y que ha sido testeada en 3 ocasiones. Esta sería una cuarta ocasión para buscar nuevamente un alza, un nuevo movimiento alcista del precio, o si es capaz de cerrar por debajo de esta zona, empezar a buscar algunas caídas del precio. Igual estaremos viendo cómo se va comportando la economía del dólar australiano versus el yen japonés. Por ahora, sin mayores variaciones en el yen, esperaríamos ver en este enfrentamiento particular un movimiento al alza del dólar australiano. En el caso del dólar australiano versus el dólar americano, hemos estado esperando que llegue a una zona de un techo superior. ¿Sí? Esta zona de aquí, de esta línea, en el nivel del 0.8531, ha sido nuestra zona de referencia, de búsqueda por lo menos, en cuanto a oportunidades. ¿Por qué? Porque es una línea de resistencia diaria muy fuerte. Ha estado testeado en 3 ocasiones, se han generado movimientos en 3 ocasiones, y eso nos genera mucha posibilidad de que el movimiento se repita nuevamente, es decir, que el movimiento al alza fracase. Sin embargo, como estamos digamos, en un tema coyuntural con la situación estadounidense, vamos a esperar cómo se comporta realmente el dólar mientras dura esa incertidumbre del tema político en Estados Unidos. A nadie le gusta invertir en una moneda que está atravesando por incertidumbres políticas. Eso no genera seguridad para el inversionista, y no es bueno para nada que el gobierno central esté cerrado. Así que sencillamente, siempre y cuando se mantenga esas situaciones coyunturales de la política estadounidense, pues no vemos movimientos muy fluidos. La vela del día de ayer, si bien había abierto con un gap alcista, cerró, se ha abierto con un gap, alcista, cerró llenando el gap, pero hoy hemos visto una continuada caída del dólar australiano versus el dólar americano. La zona ideal para buscar una venta es esta zona de aquí, esta zona marcada por este círculo rojo, pero debemos esperar el movimiento, cómo se va desarrollando. La idea sería que lo tocara, o que tuviese la fuerza de tocarlo con esta misma velocidad que lo hizo en la vez anterior.
donde llega a tocar, genera algunas velas o algunos mechazos como mostrando cierto rechazo por el precio y ver nuevamente una caída. Fundamentalmente hablando, es muy posible que esto suceda porque el dólar americano, aunque esté atravesando por esta coyuntura, tiene muchísimas situaciones fundamentales que podrían llevarlo a empezar a ver fortalezas versus las demás divisas. Tenemos una gran posibilidad de un alza en los tipos de interés durante este 2018, muy buenos resultados de su economía en un sentido macro, en un sentido general, y eso debería estar moviendo el dólar americano al alza. Pero lastimosamente, esos datos no se han traducido realmente en una fortaleza real del dólar americano. Eso nos da oportunidades para buscar opciones en esta paridad, por ejemplo, del dólar australiano versus el dólar americano, buscando una venta. ¿Buscando qué? Buscando favorecer la fortaleza del dólar americano. En el dólar americano versus el yen japonés, aquí hemos visto una situación que hemos estado mencionando en algunos análisis anteriores. Hay una formación en velas semanales de un triángulo que está como suprimiendo el precio, que lo está apretando, por decirlo de alguna forma. Cada vez hace más pequeña la zona en la que el precio tiene capacidad de movimiento. Sin embargo, también el hecho de que se esté acercando a esa zona donde el precio está terminando, digamos, su movimiento dentro del triángulo, nos ofrece oportunidades. Uno, esa situación. Segundo, se ha formado una especie de canal después de esta entrada, de esta zona de aquí, hacia la derecha, hemos tenido un canal formándose en estas zonas. ¿Sí? Una zona en el precio que no ha sido capaz de superar el canal ni al alza ni a la baja. Pero esto es en un marco semanal, como estamos buscando oportunidades diarias y en 4 horas, lo que hacemos es revisar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la línea de tendencia alcista que estaba marcando el triángulo, que es esta línea azul. En este caso estamos esperando de alguna manera que genere algún tipo de impacto sobre esta zona. Lo hemos mencionado, creo que en el video de análisis de la semana anterior, que estamos buscando una entrada cercana a los 110.00. 109.900 sería la entrada ideal, la entrada perfecta. Sin embargo, si por alguna razón el precio no llega hacia esa zona, lo que podemos estar viendo es tomar una operación un poco más alta. El precio en este momento se encuentra a 56 puntos aproximadamente de la zona que estamos mencionando como zona ideal de entrada, pero es básicamente el rebote sobre esa línea lo que nos interesa. Nuevamente esperamos tener una fortaleza en el dólar, sin embargo no ha respetado el movimiento por lo menos con la fluidez que esperaríamos, entonces parecería estar buscando esta zona de el rebotar al largo plazo para empezar a buscar opciones de compra en el dólar versus el yen japonés. Y para finalizar, una observación general sencillamente del euro versus el dólar americano. Es la paridad más líquida del mercado por excelencia. Sin embargo, y por eso vuelvo al tema de los mercados planos, por lo menos de esta semana, estas dos velas que vemos aquí son velas diarias. Velas que en su movimiento del día de ayer, por ejemplo, tuvimos 50 puntos en todo el movimiento de la vela y que no son 50 puntos reales, es decir, su variación en el precio al final del día fue de 6 puntos. 6 puntos en todo un día de negociación es una velocidad paquidérmica, una velocidad literalmente en cámara lenta. No es aconsejable, no es recomendable tomar posiciones dentro de esos mercados con semejante lentitud, palabras más, palabras menos, porque tenemos muchas posibilidades o muchos riesgos de quedar atrapados en ese movimiento que ni sube ni baja. En la estructura diaria del euro versus el dólar americano tenemos un techo marcado en este momento. El euro versus el dólar ha tenido la gran fortaleza, la gran posibilidad de romper algunas barreras que había generado, por lo menos este techo en los 1.20895 fue roto con muchísima fuerza y en el movimiento al alza se presentó o se ha presentado en las últimas 5 velas aproximadamente un techo que no ha sido capaz de superar, que sería esta zona de aquí del precio, una zona a la que ha llegado ya en 1, 2, 3, 4 ocasiones, pero no ha sido capaz de romper. Así que aquí nos toca esperar a tomar decisión. Si bien el dólar americano empieza a tener gran fortaleza, podríamos ver, por lo menos en un principio, un movimiento en caída de esta paridad hasta esta zona.
y aquí empezar a revisar la posibilidad de que el movimiento rebote. Esa es una opción, una hipótesis. Sin embargo, si el movimiento es muy fuerte y vemos la llegada a esta zona con muchísima fuerza, si es capaz de romper, buscaríamos esta línea de tendencia de largo plazo. Y ahí en esa zona sí buscar nuevamente una entrada al alza. ¿Por qué le estamos apostando al euro al alza? Nuevamente, hablando en un sentido fundamental de cuáles son los indicadores que pueden mover el euro al alza, estamos esperando eh, cómo se da la conferencia de prensa de Mario Draghi el jueves que eh, vamos a tener la conferencia de prensa después de la decisión de la tasa de interés. Si bien nos espera que se mueva, esperamos ver cuáles son las posibilidades de continuar viendo fortalezas en el euro. Así que por ahora esa es como nuestra observación, son las cosas que hemos estado teniendo en cuenta en este momento. Si bien el euro durante el jueves podría eventualmente romper esta barrera, esperemos sea capaz de cerrar por encima de esa barrera. Es decir, no es suficiente con que el movimiento del precio pase de la barrera y entonces tomemos compras. Necesitamos que cierre por encima de esa barrera. ¿Por qué? Porque mira que aquí en esta zona también fue capaz de sobrepasarlo transitoriamente, pero no tuvo la capacidad para mantenerse por encima. Entonces, en esa lógica, vamos a esperar que el precio tenga la fortaleza de llegar a ese punto y ver ahí sí la posibilidad de tomar entradas de compra si es que la declaración del señor Draghi nos permite ser optimistas frente al euro en general. Por ahora, esa es, digamos, el grueso de nuestra observación. Hemos tenido algunas situaciones, algunas noticias de parte de la libra. Lo que pasa es que se encuentra en zonas muy agotadas para tomar entradas en este momento. Fundamentalmente la libra ha tenido un momentum alcista muy fuerte, aunque no tenía los fundamentales para subir tanto, básicamente porque se han visto o se han dado a conocer algunas opiniones de los miembros negociadores del Brexit o de las condiciones en las que se va a generar el Brexit, donde se pide o se sugiere mantener unas buenas condiciones para la libra esterlina en cuanto a su acceso al mercado común europeo. ¿Eso qué significa? La libra o Gran Bretaña debe pagar, por decirlo de alguna manera, una especie de multa económica y una sanción económica por tomar la decisión de salirse de la zona euro. Entre más fuerte sea esa sanción, entre menos favorables sean las condiciones de esa negociación, más debilidad vamos a ver en la libra. Sin embargo, durante la semana anterior y en principios de esta semana hemos visto varios miembros dar su opinión o comentar o generar algunas expectativas sobre la posibilidad de que se le ofrezcan mejores alternativas a Gran Bretaña en eh, en su negociación de salida. Básicamente porque a algunos países les interesa mantener como socio comercial a Gran Bretaña. Entonces, en esa lógica vemos movimientos fuertes de la libra esterlina. Sin embargo, hemos empezado a notar algunas situaciones en las que empezamos a sentir cierto agotamiento en el movimiento. Eso no quiere decir que el momentum alcista haya terminado. Vamos a esperar, durante esta semana tenemos ventas minoristas de Gran Bretaña y también tenemos variación de Producto Interno Bruto a final de la semana. Así que si tenemos buenos movimientos, buenos datos en ese sentido, podemos ver todavía más fuerza de la libra en continuar subiendo. Y además tenemos variación del empleo y tenemos variación de los salarios. Eso es muy importante para la libra esterlina porque eh, la libra tiene en este momento una situación parecida a la de Alemania. Y es que hemos llegado a zonas de algo que se llama el empleo pleno. Es decir, tenemos muchísima gente ocupada, pero eso debería traducirse inmediatamente en una debería traducirse inmediatamente en una inflación también elevada. Sin embargo, eso no ha sucedido. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahora, hasta este momento, hasta la situación en la que estamos viviendo en este instante, no hemos visto que realmente el hecho de que la gente esté casi que en un 100% ocupada se traduzca en un incremento en el gasto dentro de Gran Bretaña. Y eso es, pues no es alarmante, pero sí es de ponerle cuidado a la hora de tomar decisión de incrementar tasas de interés. ¿Por qué? Porque si la gente está más ocupada, la lógica económica nos dice que deberíamos ver un mayor nivel de gasto.
y ese mayor nivel de gasto debería traducirse necesariamente en una presión al alza en la inflación. Y esa presión al alza en la inflación debería traducirse en mayores probabilidades o posibilidades de que el Banco Central de Gran Bretaña piense o empiece a tomar en consideración continuar aumentando la tasa de interés. Entonces, toda esa cadena de cosas se va a ver reflejada ahora en este momento con el aumento en los salarios, en la variación salarial. ¿Qué pasa cuando tenemos muy poca gente desempleada? Básicamente lo que estamos viendo o lo que estamos, en lo que entramos ya a competir es las empresas cómo encuentran o cómo pueden llegar a encontrar su mano de obra, es decir, cómo pueden contratar personas si hay muy poca gente desocupada. Básicamente tienen que entrar a pelearse en la mano de obra a través de condiciones laborales más favorables. ¿Eso qué significa? Empezar a subir salarios, a ofrecer mejores condiciones de contratos, etcétera. Toda esta lógica, todo este movimiento dentro de estas situaciones nos va a traer a mejores condiciones o mejores estímulos para que las personas en Gran Bretaña puedan empezar a gastar más. Y ese gasto elevado, nuevamente repito el ciclo, debe proporcionar un incremento o una presión por lo menos a que se incremente la inflación y mmm, después de eso, después de generar ese incremento en la inflación, debemos ver una reacción del banco para evitar que la inflación se salga de control, de empezar a considerar la posibilidad de incrementar las tasas y eso le daría un gran impulso, un gran boost a la libra esterlina. Ese es nuestro análisis por ahora, nuestra vista en general del panorama del mercado Forex. No olviden estar revisando las páginas de información económica, investing.com, diariofx.com. Son páginas que nosotros en particular utilizamos muchísimo para estar revisando el mercado. Y no olvides que en la parte de abajo en la descripción de este video te dejo el link para que entres a nuestro grupo totalmente gratuito de Telegram y te mantengas al tanto de toda nuestra información. Y si no nos sigues a través de Instagram, @forfreeforex, nos puedes encontrar. También estamos subiendo constantemente algunos tips, motivación, datos, observaciones, en fin. Un abrazo para todos, espero tengan un excelente inicio de semana, que tengan un excelente trading, que sus operaciones salgan muy bien y nada, un abrazo para todos, muchas gracias por vernos.